Hola, en este tutorial de costura vamos a aprender cómo realizar el top Denver paso a paso. Si quieres el patrón de costura en PDF te dejo el link en la descripción. El primer paso será realizar los tirantes. Doblaremos la tela derecho con derecho y coseremos el margen de costura. Ahora corta el sobrante de tela del margen de costura y dale la vuelta a los tirantes ayudándote de uno imperdible o una aguja de ganchillo. Ahora corta cada uno de los tirantes a la mitad. Remata uno de los extremos de cada tirante haciendo un pequeño dobladillo. En este paso vamos a coser todo el corpiño del top. Iremos juntando las piezas y cosiendo el margen de costura. Realiza este paso también en la tela del forro. Ahora vamos a juntar la tela del forro y la tela exterior derecho con derecho. Debemos meter los tirantes entre las telas dejando 1 centímetro de margen de costura por cada lado. Coseremos de un lado a otro. Ahora debes pasar una costura lo más al borde que puedas en la tela del forro, cogiendo el margen de costura. Plancha abiertas todas las costuras del corpiño. En el siguiente paso, debes colocar las pinzas del pecho. Ahora debemos fruncir la pieza exterior del pecho. Para ello pasaremos 2 costuras de un lado a otro los puntos que tenemos marcados en el patrón, sin rematar ni al principio ni al final. Para realizar esta puntada debes seleccionar la puntada más larga de tu máquina de coser y la tensión más baja. Ahora, con ayuda de los hilos que acabamos de pasar, iremos frunciendo la tela poco a poco.
En el siguiente paso, colocaremos la pieza fruncida sobre la pieza del forro del pecho derecho con derecho de la tela. Uniremos toda la parte superior del top. Antes de coser, vamos a colocar los tirantes entre las dos telas en las marcas que tenemos en el patrón. Ahora debemos coser toda la parte superior del top. Ahora pasa una puntada lo más al borde que puedas en la tela del forro cogiendo el margen de costura. En el siguiente paso debes darle la vuelta y ajustar el fruncido al top en la parte baja. Cose las dos piezas de tela a 0,5 centímetros el margen de costura. Ahora puedes quitar los hilos que has pasado para fruncir la tela. Para unir el pecho con el corpiño debemos juntar la tela exterior derecho con derecho en las dos piezas y lo mismo con la tela del forro. Ahora coseremos todas las capas de tela juntas. We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go. En el siguiente paso haremos un dobladillo en la parte superior e inferior de la pieza trasera. Still in mind. Yeah. And maybe we could try it next week. Again. Para fruncir la pieza trasera, puedes marcar el patrón con un rotulador de tela.
una bobina con el hilo elástico e introdúcelo en la canilla para coser. Empieza a coser los carriles rematando al principio y al final de cada uno. Cuando lleves varios, deberás ir estirando la tela mientras coses. Para rematar la parte baja del top, doblaremos las dos telas hacia adentro y las coseremos. Ahora, une la pieza elástica a la parte trasera del top, derecho con derecho de la tela. En el siguiente paso, pasaremos un pespunte por la parte baja del pecho en la zona del corpiño paralelo a la costura que ya tenemos. Y ya tenemos nuestro top terminado. Si te ha gustado el conjunto, mira el siguiente vídeo donde aprenderás a realizar la falda midi a juego. Cruising through the